Gracias por acompañarme una vez más para hablar de un tema que considero fundamental para el presente y el futuro de Honduras. Hoy quiero hacerles una pregunta. ¿Qué imagen viene a su mente cuando escuchan la palabra seguridad privada? Seguramente muchos pensarán en un guardia con uniforme, una caseta, un portón, una cámara de vigilancia. Y es normal. Durante muchos años hemos relacionado la seguridad privada únicamente con la vigilancia. Pero hoy quiero invitarlos a ver este tema desde una perspectiva diferente. Porque la seguridad privada es mucho más que un guardia en una entrada. Es un sector que protege miles de empresas, hospitales, escuelas, industrias, puertos, aeropuertos, centros comerciales e instituciones públicas. Es un sector que genera miles de empleos. Un sector que contribuye a la economía del país. Y sobre todo es un sector que puede convertirse en un aliado importante para fortalecer la seguridad nacional. Sin embargo, todavía existen muchas ideas equivocadas. Todavía creemos que la seguridad consiste únicamente en reaccionar cuando ocurre un problema. Todavía creemos que un guardia solamente está para abrir o revisar un portón o un vehículo. Y todavía pensamos que invertir en seguridad es un gasto y no una inversión. Hoy quiero demostrar que esa forma de pensar ya no responde a la realidad. En este programa hablaremos de la diferencia entre un servicio de vigilancia, la seguridad corporativa y la seguridad estratégica. Hablaremos de la importancia de capacitar al personal de seguridad. Analizaremos por qué Honduras necesita fortalecer la supervisión de este sector. Y conversaremos sobre el papel que la seguridad privada puede desempeñar dentro de la seguridad nacional. Y también hablaremos de la importancia de escuchar a quienes tienen la responsabilidad de gestionar la seguridad dentro de las organizaciones. Porque cuando entendemos realmente qué significa la seguridad, dejamos de verla como un costo y comenzamos a verla como una inversión que protege personas, empresas y el futuro del país. Soy Frank O'Connor. Bienvenidos a Security Room. Quiero comenzar con una reflexión muy sencilla. Imaginen una empresa donde todo parece funcionar perfectamente. Hay cámaras, hay alarmas, hay controles de acceso, hay guardias en cada entrada. Y aún así la empresa sufre un fraude millonario. Se preguntan, ¿cómo puede ocurrir esto? Bueno, la seguridad no consiste únicamente en poner personas o equipos para vigilar. La verdadera seguridad consiste en identificar riesgos antes de que se conviertan en problemas. Ese es el cambio más importante que ha tenido esta profesión durante las últimas décadas. Antes la seguridad era principalmente reactiva. Se esperaba que ocurriera un incidente para actuar. Hoy entendemos que la mejor seguridad es aquella que evita que el incidente ocurra. Y eso requiere mucho más que vigilancia, requiere planificación, requiere análisis, prevención, capacitación, liderazgo. La seguridad moderna busca proteger mucho más que edificios, busca proteger personas, proteger la información, proteger la reputación de una empresa, sus operaciones, proteger su capacidad para seguir funcionando cuando enfrenta una crisis. Por eso la seguridad ya no puede verse únicamente como un grupo de guardias. Hoy hablamos de gestión de riesgos. Y cuando hablamos de riesgos, hablamos de todo aquello que puede afectar el cumplimiento de los objetivos de una organización. Esto puede ser un robo, un incendio, una inundación, un fraude, puede ser un ataque cibernético, pueden ser las protestas, una mala decisión. Y todo eso también forma parte de la seguridad. Cuando comprendemos esto, entendemos que la seguridad deja de ser únicamente un servicio operativo, se convierte en una herramienta para proteger el futuro de las organizaciones. Y esa diferencia cambia completamente la forma de entender esta profesión. Voy a explicarles algo que considero muy importante. No toda la seguridad significa lo mismo. Muchas veces usamos una sola palabra para describir actividades completamente diferentes. Por eso, me gusta explicar la seguridad como una pirámide. En la base encontramos los servicios de seguridad. Aquí están los guardias, los supervisores, las patrullas, las cámaras, las alarmas, el control de acceso, los centros de monitoreo. Todo aquello que vemos diariamente. Su función es muy clara. Ejecutar las medidas de protección. Sin ellos sería imposible proteger muchas instalaciones. Y por eso debemos reconocer el valor que tienen. Pero la seguridad no termina ahí. En el siguiente nivel encontramos la seguridad corporativa. Aquí cambia todo. Ya no se trata únicamente de proteger un edificio. Ahora
se busca proteger a toda la organización. Aquí hablamos de investigaciones, prevención de pérdidas, protección de ejecutivos, manejo de crisis, continuidad del negocio, análisis de riesgo, protección de activos importantes, cumplimiento de políticas y la coordinación con otras áreas de la empresa. Finalmente, llegamos a la seguridad estratégica. Este nivel busca responder una pregunta muy diferente. ¿Qué puede poner en riesgo el futuro de esta organización? Aquí analizamos riesgos económicos, riesgos políticos, cambios en las leyes, problemas sociales, amenazas a la cadena de suministro, desastres naturales, crisis reputacionales y cualquier situación que pueda afectar los objetivos de una empresa. Como pueden ver, los tres niveles son diferentes, pero ninguno funciona por separado. Los servicios de seguridad necesitan el apoyo de la seguridad corporativa y la seguridad corporativa necesita una visión estratégica. Cuando estos tres niveles trabajan juntos, las organizaciones son mucho más fuertes. Me voy a tomar unos minutos para hablar del guardia de seguridad, porque muchas veces es la persona menos reconocida dentro de toda esta cadena. Vivimos en una época donde hablamos de inteligencia artificial, de drones, de reconocimiento facial, de cámaras inteligentes, y todo esto representa un enorme avance, pero hay algo que la tecnología todavía no puede reemplazar, y esto es el criterio humano. Un guardia preparado puede notar detalles que ningún equipo detecta por sí solo. Puede identificar cambios en el comportamiento de una persona, puede observar una actitud sospechosa, puede escuchar una conversación que llama la atención, notar un vehículo que permanece demasiado tiempo en un lugar o que pasa muchas veces sobre ese mismo lugar. Puede identificar un riesgo antes de que ocurra un incidente. Por eso, un guardia no es solamente alguien que cuida una entrada, es los ojos y los oídos de una organización. Es la primera persona que normalmente responde cuando ocurre una emergencia. Es quien recibe clientes, proveedores y visitantes. Es quien puede orientar una evacuación. Es quien muchas veces brinda los primeros auxilios mientras llegan los cuerpos de emergencia. Es quien protege vidas. Y eso merece respeto. Pero también debemos ser honestos. No podemos pedir resultados extraordinarios si no damos las herramientas necesarias. Un uniforme no convierte a una persona en profesional. Una credencial tampoco lo hace. Lo que realmente hace la diferencia es el conocimiento, la preparación, el entrenamiento, la práctica constante. Un buen guardia nunca deja de aprender, porque las amenazas cambian, los riesgos evolucionan y la forma de proteger también debe evolucionar. Cada curso recibido, cada simulacro realizado, cada capacitación representa una oportunidad para mejorar la capacidad de respuesta de una persona que probablemente será la primera en actuar cuando ocurra una emergencia. Y aquí quiero hacer una reflexión. Cuando una empresa invierte en capacitar a sus guardias, no solamente está invirtiendo en ellos, está invirtiendo en la tranquilidad de sus clientes, en la protección de sus colaboradores, en la continuidad de sus operaciones y la de sus clientes, y en su propia reputación, porque la calidad de una empresa de seguridad no se mide únicamente por la cantidad de guardias que tiene, se mide por la preparación, el compromiso y el profesionalismo de las personas que representan esa empresa todos los días. Hoy en día uno de los mayores riesgos que cometen muchas empresas es porque estas todavía consideran que el director de seguridad debe dedicar la mayor parte de su tiempo a supervisar guardias, revisar horarios, autorizar vacaciones, verificar uniformes, resolver problemas administrativos del proveedor, atender novedades operativas. Estas funciones son importantes, pero corresponden a la supervisión operativa. Cuando un director concentra su agenda en estas actividades, deja de atender riesgos estratégicos que pueden comprometer la continuidad del negocio. El costo de oportunidad es enorme. Mientras se revisa un rol de turnos, pueden pasar desapercibidos fraudes, conflictos de interés, amenazas internas, vulnerabilidades logísticas o riesgos regulatorios. Esto hace que algunos se pregunten, ¿qué hace realmente un director de seguridad? Su responsabilidad principal es proteger los objetivos estratégicos de la organización. Debe liderar inteligencia corporativa, gestión de crisis, continuidad del negocio, protección de ejecutivos, prevención del fraude, protección de activos críticos, gobierno de la seguridad, cultura organizacional de seguridad, gestión de indicadores,
la resiliencia empresarial. Formar parte de los comités ejecutivos y aportar información para la toma de decisiones. No esperar a que ocurran los incidentes, los debe anticipar. La función del director de seguridad consiste en identificar, analizar, evaluar y tratar riesgos alineados con los objetivos estratégicos de la organización. No se limita a administrar recursos de vigilancia, administra riesgos. Hay frases que he escuchado muchas veces a lo largo de mi carrera. La seguridad cuesta mucho dinero. Capacitar cuesta mucho dinero. Y cada vez que las escucho me pregunto, ¿cuánto perdemos por no tenerlas? Porque es la verdadera pregunta. Pensemos por un momento en un guardia que nunca recibió entrenamiento para detectar documentos falsificados. O alguien que nunca aprendió cómo actuar durante un incendio. O cómo controlar una discusión sin utilizar la fuerza. Cómo preservar una escena después de un delito. Cómo atender una emergencia médica mientras llegan los paramédicos. Lo más probable es que cuando enfrente una de estas situaciones tome una decisión basada únicamente en su experiencia personal. Y eso puede salir muy bien o puede salir muy mal. La diferencia entre ambas situaciones suele ser la capacitación. Por eso las empresas más exitosas del mundo entienden que el entrenamiento nunca termina. No basta con un curso al momento de contratar a una persona. La capacitación debe ser continua, porque las amenazas cambian, la tecnología cambia, los procedimientos cambian y las sociedades también cambian. Hoy la seguridad puede enfrentarse a situaciones que hace 10 años prácticamente no existían. Personas utilizando inteligencia artificial para cometer fraudes, documentos falsificados con gran calidad, intentos de suplantación de identidad, ataques contra sistemas tecnológicos, conflictos relacionados con redes sociales, nuevos métodos utilizados por la delincuencia organizada. Todo eso exige personal mejor preparado. Y aquí vamos a hacer una reflexión importante. Cuando una empresa capacita a sus guardias, no solamente mejora el servicio, también mejora la autoestima del trabajador. Porque una persona que recibe capacitación siente que su empresa cree en ella, se siente valorada, se siente más segura al momento de tomar decisiones. Y eso también mejora el ambiente laboral. La capacitación no solamente desarrolla conocimientos, también desarrolla confianza. Y un guardia que actúa con confianza transmite tranquilidad a quienes protege. Por eso insisto, capacitar y la seguridad no son un gasto, es una inversión que protege personas, reduce riesgos, disminuye pérdidas y fortalece la imagen de la persona. Y eso también el director de seguridad debe estar claro y por eso exigir que se capacite el personal de guardias. Adicionalmente, voy a dedicar unos minutos a hablar un tema que considero urgente. La seguridad privada en Honduras necesita evolucionar. Y cuando digo evolucionar, no me refiero únicamente a comprar mejores equipos o utilizar más tecnología. Me refiero a revisar la forma en que el sector está organizado y supervisado. Si realmente queremos dignificar al guardia de seguridad, fortalecer a las empresas que cumplen la ley y elevar la calidad del servicio que recibe el país, debemos dejar de discutir únicamente los problemas visibles y comenzar a corregir las causas que lo generan. Porque el problema de la seguridad privada no comienza con el guardia, tampoco comienza con las empresas, comienza con un sistema que necesita modernizarse. Hoy puedo ver 3 grandes desafíos. El primero es una supervisión estatal que no responde a la realidad actual del sector. El segundo son las condiciones laborales que hacen cada vez más difícil que muchas empresas puedan cumplir todas sus obligaciones sin afectar su competitividad. Y el tercero es la competencia desleal. Mientras unas empresas invierten en capacitación, uniformes, equipo, seguros, prestaciones sociales y el cumplimiento de la ley, otras simplemente operan al margen de las normas, no pagan impuestos, no cumplen con las obligaciones laborales, no invierten en su personal y aún así ofrecen precios más bajos. Eso no solamente afecta a las empresas formales, también afecta al guardia de seguridad. Porque cuando una empresa compite únicamente por precio, normalmente la primera víctima es el trabajador. Y al final también pierde el cliente porque percibe un servicio de menor calidad. Entonces, ¿qué necesita Honduras?
Desde mi punto de vista, necesitamos una reforma integral del sector. Primero, fortalecer la unidad encargada de supervisar la seguridad privada dentro de la Secretaría de Seguridad. Y esta no debe ser dirigida por un oficial de policía activo. No basta con revisar permisos o expedientes. Necesitamos una dirección técnica, con personal especializado, capacidad de inspección y un enfoque orientado a elevar la calidad del servicio. Segundo, debemos dejar de trabajar de manera aislada. La supervisión de la seguridad privada no puede depender únicamente de una institución. La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, debe verificar el cumplimiento de la legislación laboral. El Servicio de Administración de Rentas debe supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Y la autoridad reguladora del sector debe concentrarse en los aspectos técnicos y operativos. Cuando cada institución trabaja por separado, siempre quedan espacios que nadie controla. Cuando trabajan juntas, el sistema se fortalece y existe un tercer aspecto que considero indispensable. Nuestro marco regulatorio necesita actualizarse. Hoy no todas las empresas realizan el mismo trabajo, no todas enfrentan los mismos riesgos, no todas necesitan las mismas capacidades. Y el hecho de que unas tengan más personal que otras no debe de hacer una diferencia. Por eso debemos diferenciar claramente entre empresas que prestan servicios armados y aquellas que ofrecen servicios no armados. También debemos establecer categorías según el tipo de servicio que brindan. No es lo mismo una empresa dedicada únicamente a vigilancia física que otra especializada en protección ejecutiva, seguridad aeroportuaria, investigaciones corporativas, gestión de riesgos o protección de infraestructura crítica. ¿Todas pertenecen al mismo sector? Sí, pero no hacen lo mismo y la regulación debe reconocer esa realidad. Además, debemos crear condiciones para que las empresas formales puedan cumplir la ley sin quedar en desventaja frente a quienes trabajan en la informalidad. Porque cuando cumplir la ley resulta más difícil que incumplirla, el sistema deja de premiar a quienes hacen las cosas correctamente. Y eso nunca produce buenos resultados. Al final, debemos entender algo muy importante. La seguridad privada no debe verse únicamente como un servicio comercial. Es una capacidad estratégica para el país. Protege inversiones, protege hospitales, protege bancos, protege puertos, aeropuertos, industrias, infraestructura crítica y contribuye a la estabilidad económica de Honduras. Mientras no corrijamos las causas estructurales, seguiremos resolviendo los mismos problemas una y otra vez. La pregunta ya no es si necesitamos una reforma. La verdadera pregunta es ¿cuánto tiempo más podemos permitirnos mantener un sistema que claramente necesita modernizarse? Quisiera agregarle esta parte hablando de que pocas veces se menciona. Cuando hablamos de seguridad nacional, normalmente pensamos en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Y sin duda estas instituciones son fundamentales. Pero la seguridad privada es otro sector que trabaja todos los días, las 24 horas, protegiendo parte importante de la infraestructura del país. Mientras la policía combate el delito y atiende emergencias, miles de guardias ya están presentes en hospitales, bancos, plantas, universidades, edificios públicos, centros comerciales, aeropuertos, puertos y otras empresas de todos los tamaños. Esto significa que la seguridad privada ya forma parte de la capacidad de protección del país. No sustituye a las autoridades, ni debe hacerlo. Cada institución tiene una responsabilidad claramente definida por ley, pero sí puede complementar ese esfuerzo. Un guardia bien preparado puede detectar una situación sospechosa y reportarla oportunamente. Puede proteger una instalación crítica hasta que lleguen las autoridades. Puede colaborar en una evacuación. Puede apoyar durante una emergencia o un desastre natural. Puede contribuir a mantener la continuidad de las operaciones de una empresa que presta servicios esenciales. Y cuando miles de personas realizan correctamente este trabajo, el país entero se beneficia. Por eso, debemos dejar de ver la seguridad privada como un sector aislado. Debe ser reconocida como un aliado importante para fortalecer la prevención, la gestión de riesgos y la resiliencia nacional. No porque reemplace a las instituciones del Estado, sino porque suma sus capacidades. Y en un mundo donde las amenazas son cada vez más complejas, sumar capacidades siempre será una buena decisión. Ahora voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Cuántas crisis pudieron evitarse si alguien hubiera escuchado una advertencia a tiempo?
Después de muchos años trabajando en seguridad, puedo decir que la mayoría de las grandes crisis no parecen de la nada. Antes de un robo importante hubo pequeñas señales. Antes de un fraude existieron comportamientos sospechosos. Antes de un accidente hubo advertencia que nadie atendió. Antes de una pérdida importante alguien dijo, aquí tenemos un riesgo. Y muchas veces esa persona era el responsable de seguridad. La seguridad tiene una característica muy particular. Trabaja con aquello que todavía no ha ocurrido. Mientras otras áreas administran resultados, ventas, producción o finanzas, la seguridad administra posibilidades. Analiza amenazas, evalúa vulnerabilidades, estudia escenarios. Su trabajo consiste en preguntarse constantemente qué podría salir mal. Y esa pregunta no busca detener el negocio, busca protegerlo. Sin embargo, todavía encontramos organizaciones donde el responsable de seguridad participa muy poco en la toma de decisiones. Algunas veces únicamente son llamados cuando ya ocurre el problema, cuando desaparece un activo, cuando ocurre un fraude, sucede un accidente o un cliente presenta una denuncia, cuando ya es demasiado tarde. Pero la seguridad no debería ser el área que llega después de las crisis, debe anticiparlas, debe formar parte de la planificación, debe conocer los proyectos nuevos, debe opinar cuando se abre una nueva sucursal, cuando se contrata un nuevo proveedor, cuando se implementa una nueva tecnología, cuando la empresa decide expandirse. No porque tenga todas las respuestas, perdón, sino porque aporta una perspectiva diferente, la perspectiva del riesgo. Y esa información tiene un enorme valor para cualquier organización. Escuchar al responsable de seguridad no significa aceptar todas sus recomendaciones. Significa darle oportunidad de presentar información, explicar los riesgos y participar en las decisiones. Porque cuando una organización escucha diferentes puntos de vista, toma mejores decisiones. Y aquí voy a compartir una reflexión. El responsable de la seguridad no está para decirle no a la empresa. Ese es uno de los mayores mitos de nuestra profesión. La verdadera función es encontrar la manera más segura de que las cosas sí puedan hacerse. Ese es el verdadero aporte del responsable de la seguridad. No detener el crecimiento, ayudar a que el crecimiento ocurra de forma segura. Quiero terminar este programa hablando de nosotros, de quienes hemos dedicado muchos años a esta profesión. Con frecuencia escuchamos críticas sobre la seguridad privada, que falta capacitación, que hacen falta mejores controles, que hace falta una mejor regulación, y muchas de esas críticas son válidas, pero también debemos hacernos una pregunta. ¿Qué estamos haciendo nosotros para mejorar el sector? La experiencia tiene valor únicamente cuando se comparte. Después de muchos años trabajando en seguridad, uno entiende que el conocimiento no debe quedarse guardado en una oficina. Debe servir para formar a otros, para orientar, para enseñar, para construir. Los expertos podemos contribuir de muchas maneras, capacitando guardias, preparando supervisores, asesorando empresas, participando en universidades, elaborando manuales, desarrollando estándares, colaborando con las instituciones del Estado, promoviendo mejores prácticas, investigando, inscribiendo, compartiendo experiencias, porque cuando un profesional transmite su conocimiento, no solamente mejora una empresa, puede mejorar toda una industria, y Honduras necesita precisamente eso, más profesionales dispuestos a construir, más diálogo, más cooperación, menos críticas sin propuestas. Nuestro país cuenta con personas muy capaces dentro del sector de la seguridad. Muchas han trabajado durante décadas en bancos, industrias, puertos, aeropuertos, empresas multinacionales y organismos internacionales. Ese conocimiento representa un activo para Honduras y debemos aprovecharlo. No para beneficio de una empresa en particular, sino para fortalecer el país. Porque una seguridad privada más profesional beneficia a todos. Beneficia al guardia, beneficia a las empresas, a los clientes, al Estado y beneficia a la sociedad. Hoy hemos hablado de muchos temas. Hablamos de la diferencia entre vigilancia, seguridad corporativa y seguridad estratégica. Hablamos del valor que tiene cada guardia de seguridad. Hablamos de la importancia de la capacitación. Analizamos la necesidad de fortalecer la supervisión del sector. Conversamos sobre el aporte que el responsable de la seguridad privada puede hacer a la seguridad nacional. Y también hablamos del papel que deben desempeñar los responsables de seguridad y los expertos para construir organizaciones más fuertes. Pero si tuviera que resumir todo este programa en una sola idea, diría lo siguiente. La seguridad privada no debe conformarse con cuidar instalaciones, debe aspirar a proteger a personas,
debe proteger operaciones, debe proteger inversiones, debe proteger la confianza y debe convertirse en un aliado para el desarrollo de Honduras. Para lograrlo necesitamos empresas más profesionales, guardias mejor preparados, procesos más modernos, una supervisión más efectiva y una mayor participación de quienes hemos decidido o dedicado nuestra vida a esta profesión. Porque la seguridad no comienza cuando ocurre una emergencia, comienza mucho antes, comienza cuando una organización decide prepararse, comienza cuando decide invertir en su gente, comienza cuando escucha a sus especialistas y comienza cuando entiende que prevenir siempre será mejor que reaccionar. Quiero despedirme con una nueva reflexión. Y que cada día miles de hombres y mujeres se colocan un uniforme de seguridad en Honduras. Muchos trabajan de noche, otros bajo el sol o la lluvia. Muchos pasan fechas especiales lejos de las familias para proteger las instalaciones de otros. Su trabajo muchas veces pasa desapercibido, pero gracias a ellos miles de personas llegan seguras a sus lugares de trabajo. Miles de empresas pueden abrir sus puertas cada mañana y muchas operaciones críticas continúan funcionando sin interrupciones. Por eso creo que ha llegado el momento de darle a la seguridad privada el lugar que realmente merece, como un servicio no como un servicio de segunda categoría, no como un gasto, no como una obligación legal, sino como una profesión que requiere preparación, ética, disciplina y compromiso. Si logramos dignificar al guardia, fortalecer a las empresas que hacen las cosas bien, modernizar la supervisión del sector y aprovechar el conocimiento de los especialistas, estaremos construyendo mucho más que una mejor industria. Estaremos construyendo una Honduras más segura. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Security Room. Soy Frank O'Connor y recuerden siempre, la estrategia marca la diferencia.